Con su permiso, Presidenta. Adelante, diputada. Diputadas y diputados, los mecanismos independientes de monitoreo son la piedra angular que diseñó la Organización de las Naciones Unidas para asegurar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sea cumplida de manera adecuada por los Estados parte. Debido a las características y elementos especiales con los que deben contar estos mecanismos para cumplir con su finalidad, el Comité ha reconocido que las instituciones nacionales de derechos humanos tienen un papel fundamental, al ser organismos que cuentan con la especialización y rigor suficiente para dar un puntual seguimiento en todas las etapas de implementación de la Convención, así como promover su cumplimiento. Pero más importante aún es cuando en el diseño del mecanismo se establece que la participación de la sociedad civil es trascendental, por lo que se debe facilitar y garantizar la integración activa de las organizaciones de personas con discapacidad. Todos estos elementos son necesarios para que como Estado contemos con un mecanismo de monitoreo independiente adecuado. Para nuestro país, el mecanismo de monitoreo señalado por la Convención debe de ser aplicado y coordinado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo que cuenta con autonomía y que tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Sin embargo, dentro de las atribuciones de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aún no está establecida su existencia. Es importante señalar, pues, que en México el mecanismo de monitoreo se conformó el 17 de junio de 2016, a partir de la celebración de un convenio general de colaboración entre los 33 organismos públicos de derechos humanos. 32 estatales y uno nacional, mediante el cual las partes se obligaron a implementar las acciones correspondientes a fin de promover, difundir, proteger y supervisar los derechos humanos de las personas con discapacidad. En ese sentido, este mecanismo de monitoreo fue conformado para apoyar en la supervisión de las disposiciones de la Convención mediante un proceso de evaluaciones conjuntas donde se formulen observaciones y recomendaciones específicas de las áreas donde existan vacíos o se requieran mayores avances en el cumplimiento de las obligaciones convencionales. Ello, sin duda alguna, es reflejo de la voluntad y el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de los organismos estatales, pero también significa que no hay un respaldo jurídico que dé certeza legal al mecanismo y tampoco una disposición que asegure su continuidad en el tiempo y que permita hacer exigible la obligación de la Comisión Nacional de constituirlo. Por lo anterior, segura de contar con el valioso apoyo de esta soberanía, el presente dictamen tiene como finalidad fortalecer la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para establecer de manera puntual, textualmente, la creación del mecanismo de monitoreo, asumiendo el papel que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe llevar a cabo en el modelo adaptado por nuestro país en cumplimiento con la Convención. Hoy más que nunca debemos fortalecer el enfoque de derechos humanos de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Agradezco, por supuesto, a las y los diputados por su aprobación en comisiones y les reitero la importancia de que en esta ocasión contemos también con su voto a favor. Por su atención, muchísimas gracias.